Nunca quise que nadie lo supiera. Ese fue mi primer error. Pensé que podía esconderlo, que era solo una tontería pasajera, un simple capricho adolescente. Pero estaba equivocada. Porque desde la primera vez que lo vi, supe que iba a ser mi perdición. Él no era solo el chico más popular del instituto, era el tipo de persona que parecía caminar entre nubes, como si el mundo girara a su alrededor y todos los demás solo estuviéramos ahí para aplaudirle. Su sonrisa tenía el poder de desarmar hasta la voluntad más firme, y su mirada, Dios, su mirada podía atravesarte el alma. Se llamaba Tiago, y era inalcanzable. Y yo era Lucía, la chica invisible, la que se sentaba en la tercera fila, al fondo del aula, la que nunca levantaba la voz, la que prefería observar en lugar de participar. Éramos polos opuestos. Él era luz, ruido, movimiento. Yo era silencio. Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo como mi corazón latía con fuerza cada vez que lo veía pasar por el pasillo con su grupo de amigos, rodeado de risas, de miradas, de atención. Yo bajaba la cabeza, fingiendo que no me importaba. Fingiendo que no deseaba ser una de esas chicas que él miraba. Fingiendo que no me dolía saber que nunca me vería. Pero entonces ocurrió algo. Algo que no estaba en mis planes, algo que lo cambió todo. Fue una mañana cualquiera, o al menos así empezó. Estábamos en clase de literatura, y la profesora decidió hacer una actividad en parejas. Mi estómago se revolvió al instante. Odiaba ese tipo de cosas. Siempre me dejaban sola o, peor aún, me emparejaban con alguien que me ignoraba por completo. Pero ese día fue diferente. Ese día, cuando la profesora leyó los nombres de las parejas, escuché algo que me hizo quedarme sin aliento. Lucía y Tiago. El aula entera pareció quedarse en silencio por un segundo. Alcé la vista, incrédula, y lo vi girarse desde la primera fila, buscando con los ojos. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Sonrió de verdad. No una sonrisa superficial. Una sonrisa que hizo que todo dentro de mí se desmoronara. Caminó hacia mí con paso tranquilo, confiado, como si no hubiera 100 ojos siguiéndolo, juzgándonos. Hola, dijo con esa voz grave y segura. Parece que seremos pareja. ¿Te importa si me siento aquí? Asentí, incapaz de decir una sola palabra. Mi garganta estaba seca, y mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su perfume. Era una mezcla de menta y algo más que no podía identificar pero que me hacía perder el equilibrio. Durante toda la clase, me habló. Me preguntó cosas, sobre mí, sobre lo que pensaba del libro que estábamos leyendo. Y yo respondí. Balbuceé al principio, torpe, nerviosa. Pero luego, con el tiempo, con su paciencia, comencé a relajarme. Por un momento, me sentí vista. Realmente vista. Como si alguien hubiera quitado el velo que me hacía invisible. Y ese alguien era él. Cuando terminó la clase, me sonrió de nuevo y dijo, me alegra que nos tocara juntos. Me caes bien, Lucía. Me llamaba por mi nombre. Con naturalidad. Como si siempre lo hubiera sabido. Y fue entonces cuando supe que estaba perdida. Que ese sentimiento que creía controlar había crecido, había echado raíces, y ya no había vuelta atrás. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. No estaba preparada para los rumores. Para las miradas. Para el odio silencioso de las chicas que antes ni sabían que existía. Porque bastó un solo día. Un solo momento. Una sola sonrisa de él hacia mí en el pasillo. Y de pronto, todos lo sabían. No fue solo una sonrisa. Fue un terremoto. Un pequeño gesto que, en cuestión de minutos, desató una tormenta. Esa mañana, cuando Tiago cruzó el pasillo y se detuvo justo frente a mi casillero, el mundo pareció congelarse. Buenos días, Lucía, dijo con esa naturalidad suya, como si fuera lo más normal del mundo que él, el centro del universo estudiantil, se dirigiera a mí como si fuéramos viejos amigos. Mi boca se abrió un segundo antes de que pudiera controlarlo. Asentí, apenas. Sentí las miradas clavarse en mi espalda como cuchillos. Murmullos comenzaron a elevarse alrededor, como un murmullo venenoso que se arrastraba por las paredes. Él pareció no notarlo. O tal vez sí, pero simplemente no le importaba. ¿Listos para la segunda parte del trabajo? Preguntó, sonriendo otra vez. Esa sonrisa me estaba matando. Me hacía sentir como si el aire se volviera más denso, como si cada célula de mi cuerpo se tensara con su presencia. Sí, claro, murmuré, con la voz apenas audible. Caminamos juntos hasta la biblioteca. Él hablaba como si no pasara nada,
como si caminar junto a mí no fuera motivo suficiente para que las redes sociales del instituto estallaran en teorías, burlas y odio disimulado. Yo, en cambio, sentía que cada paso que daba me acercaba más al borde del abismo. Porque lo sentía. Ese cambio en el ambiente. Esa energía espesa que flotaba a nuestro alrededor. Las miradas furtivas, las sonrisas forzadas, los susurros detrás de las manos. Y, sin embargo, ahí estaba él. Sentado frente a mí, con los codos apoyados en la mesa, mirándome como si realmente le interesara lo que tenía que decir. Tienes una forma especial de interpretar los personajes, dijo mientras hojeábamos el libro asignado. Es como si los entendieras mejor que nadie. Lo miré, sin saber cómo responder. ¿Por qué me decía eso? ¿Por qué me hablaba con tanta atención, con tanta ternura? Nadie lo había hecho antes. Nadie había mirado más allá de mis lentes, de mis silencios, de mis libros apretados contra el pecho. Gracias, logré decir, con la voz algo más firme. ¿Sabes? Añadió, me gustas. Me detuve. Todo mi cuerpo se tensó. No supe si lo había escuchado bien, o si mi cerebro había decidido traicionarme con una fantasía imposible. Lo miré, atónita. Él sostuvo mi mirada, sin vacilar. No era una broma. No había sarcasmo, ni crueldad. Solo honestidad. ¿Por qué? Pregunté antes de poder evitarlo. ¿Por qué eres diferente? Eres real. Y eso es raro aquí. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Quise decir algo, cualquier cosa, pero en ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con un golpe seco. Era Emma, la ex de Tiago, la reina del instituto. Alta, hermosa, segura y furiosa. Nos miró como si acabara de encontrar a su peor enemiga abrazando su corona. ¿En serio, Tiago? Espetó. ¿Ahora te gustan las fantasmas? La sangre me abandonó el rostro. Quise desaparecer, fundirme con el suelo. Tiago se levantó de inmediato, con el ceño fruncido. Basta, Emma. ¿Basta? ¿Tú me estás diciendo que basta? Después de lo que pasamos juntos te vas con ¿esto? Eso. Me había llamado eso. Como si ni siquiera mereciera un pronombre humano. Me levanté, sin poder soportar más. Déjalo, Tiago. Está bien. Yo me voy. Lucía, no, de verdad. Gracias por todo. Caminé lo más rápido que pude, pero no corrí. No quería darle ese placer. Al salir, las lágrimas ya estaban listas, quemándome los ojos. Me odié por haber creído, por haber sentido siquiera una chispa de esperanza. No era su mundo. No pertenecía allí. Esa noche, mi nombre era tendencia en el grupo de WhatsApp del curso. Las capturas de pantalla de nuestras miradas en clase, los comentarios sarcásticos, los memes crueles. La nueva novia de Tiago. Del polvo venimos, al polvo regresamos, y ella viene directo del polvo. Tiago y la nerd, una historia de terror. No dormí. Cada palabra se me clavó en la piel. Cada imagen me recordaba que yo no era como ellos. Y entonces, a las 3 de la madrugada, mi celular vibró. Un mensaje. De él. Lucía. ¿Estás bien? No respondí. Pero mi corazón sí lo hizo. Porque, a pesar de todo, yo ya no podía evitarlo. Ya me había enamorado. No le respondí. No podía. Tenía el teléfono entre las manos, con el mensaje de Tiago brillando en la pantalla como una herida abierta. ¿Estás bien? Esa pregunta tan simple, tan directa, había llegado como un golpe bajo justo cuando intentaba mantenerme en pie. No estaba bien. No desde que Emma me había enfrentado delante de él. No desde que mi nombre se convirtió en sinónimo de burla en cada rincón del instituto. No desde que todos supieron lo que yo misma no me atrevía a aceptar. Que me había enamorado. Y que él, de alguna forma imposible, me había mirado como si yo también importara. Apagué el celular y me hundí bajo las cobijas, deseando desaparecer. Pasé el resto de la noche con el corazón latiendo demasiado rápido y la cabeza llena de escenas que no podía borrar, su sonrisa, su voz diciéndome que le gustaba, la expresión de Emma, los mensajes crueles. A la mañana siguiente, ir al colegio fue como caminar hacia una ejecución pública. Me puse el suéter más ancho que tenía, recogí el cabello en un moño descuidado y bajé la mirada mientras cruzaba los pasillos. Escuché las risas, los susurros, el crujido del papel de una nota que alguien dejó en mi casillero. Vuelve al agujero del que saliste. La arranqué sin leer más. Me sentía hueca, como si me hubieran arrancado algo desde dentro. Y aún así, lo vi. Estaba allí, apoyado contra la pared junto al aula de literatura, con los brazos cruzados y la expresión seria.
No la sonrisa brillante que todos conocían. Esta era otra versión de Tiago. Más oscura. Más determinada. Me detuve, pero no porque quisiera. Fue instintivo, como si mi cuerpo respondiera antes que mi razón. Él se acercó, despacio, ignorando las miradas que nos rodeaban. Te estuve esperando, dijo. No quiero hablar, Tiago. Pues yo sí. No me moví. Él bajó un poco la voz, lo justo para que solo yo pudiera escucharlo. No fue mi intención exponerte así. Lo juro. Emma es una idiota, y lo que pasó ayer fue horrible. Lo sé. No tienes idea, murmuré, sintiendo como mi voz temblaba. Pero quiero tenerla. Déjame entrar, Lucía. Déjame entender cómo te sientes. ¿Para qué? ¿Para que puedas tranquilizar tu conciencia? ¿Para que juegues un rato con la chica invisible y luego regreses a tu mundo perfecto? No es un juego. Tú no eres un juego. No quise creerle. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en su mirada que desarmaba mis defensas, una mezcla de ternura y dolor que no esperaba encontrar en él. Si tú no me crees, dime qué puedo hacer para demostrártelo, dijo. Lo miré, sintiendo que si me quedaba un segundo más allí, en medio de todos, iba a romperme. No aquí. No así. Me di la vuelta y entré al aula, sintiéndome observada, juzgada, pero también viva. Por primera vez en días, sentí algo distinto al miedo o la vergüenza. Sentí rabia. Sentí fuego. Y ese fuego ardía por dentro, alimentado por la confusión, por el deseo, por las palabras que él me había dicho. Las clases pasaron como una neblina espesa. No podía concentrarme. Cada vez que lo veía, mi corazón daba un salto. Cada vez que escuchaba una risa detrás de mí, me preparaba para otro golpe. Pero nada ocurrió. Ni Tiago se rindió ni yo me derrumbé. Al final del día, encontré una nota doblada dentro de mi libro. La letra era suya. En el jardín, después de la última campana. Si no vienes, lo entenderé. Pero quiero intentarlo. No supe qué hacer. Estuve a punto de romperla, de tirarla, de fingir que no significaba nada. Pero no lo hice. Algo más fuerte que mi orgullo me empujó hasta ese rincón escondido del colegio, el jardín donde casi nadie iba a esa hora. Él estaba allí, solo, sentado bajo un árbol, con la mochila a un lado y el cabello algo revuelto por el viento. Cuando me vio, se puso de pie. No estaba seguro de que vendrías, dijo. Yo tampoco. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta. Él me ofreció una botella de agua, como si ese gesto simple pudiera romper la tensión entre nosotros. No sé cómo hacer esto, confesó. Nunca he tenido que luchar por alguien. Siempre ha sido fácil para mí. Pero tú eres distinta. Y eso me asusta. Lo miré, sorprendida por su sinceridad. Yo no soy lo que tú necesitas. No encajo en tu mundo, Tiago. ¿Y quién dijo que quiero seguir en ese mundo? No contesté. No podía. Porque en el fondo, deseaba creerle. Quería con todas mis fuerzas pensar que había algo real entre nosotros. Pero la herida seguía abierta. ¿Tienes idea de lo que dicen de mí? De lo que me escribieron. De cómo se burlan. Lo sé, respondió, apretando los puños. Y me duele más de lo que imaginas. Porque todo eso es culpa mía. Por no haber actuado antes. Por no haberte defendido cuando más lo necesitabas. Pero puedo hacerlo ahora. Si me dejas. Lo miré largo rato. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, me acerqué. Él también lo hizo. Nuestros cuerpos se encontraron en un punto medio, como si el universo decidiera que ya era suficiente dolor. Y por un instante, cuando nuestros labios casi se rozaban, el tiempo se detuvo. Pero no nos besamos. Porque justo en ese segundo, un clic sonó detrás de nosotros. Una cámara. Una foto. Y luego, una risa. ¡Qué tiernos!, dijo una voz familiar. Esto se va directo al grupo. Me giré, helada. Era Sofía, la mejor amiga de Emma, con su celular en alto y una sonrisa venenosa en los labios. Tiago dio un paso al frente, furioso. Bórrala. Muy tarde. Ya todos lo saben. Otra vez. Y mientras ella se alejaba, riéndose como si acabara de ganar una batalla, supe que mi vida acababa de complicarse aún más. Porque ahora no solo sabían que me gustaba él. Ahora tenían pruebas. Y yo ya no podía esconderme. Esa noche, la foto se convirtió en una bomba. No pasó una hora desde que Sofía apretó el botón de su celular hasta que la imagen estaba en cada grupo, cada historia, cada rincón digital del colegio. Era un ángulo perfecto, claro y despiadado. Tiago y yo,
a centímetros de besarnos, con nuestras manos casi tocándose, nuestros rostros iluminados por esa luz dorada del atardecer. Era íntimo. Era vulnerable. Y ya no era nuestro. Me enteré por Clara, mi única amiga real en ese lugar hostil. Me llamó al borde del llanto, con la voz temblando entre la rabia y la preocupación. Lucía, subieron la foto. Está en todas partes. Quise responder algo, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Sabía que iba a pasar. Lo había sentido desde el instante en que escuché el clic. Pero no estaba preparada para ver mi rostro congelado en esa imagen, expuesto como una confesión que jamás quise hacer pública. Entré en las redes y ahí estaba. Miles de comentarios. Algunos eran solo bromas, otros, crueldad disfrazada de sarcasmo. El cuento de la Bella y la Bestia versión secundaria, Tiago haciendo caridad, ¿y esa quién es? La bibliotecaria. Cada palabra era un puñal. Pero había algo peor. Emma había comentado la foto con un emoji de vómito. Y eso bastó para que el odio se multiplicara. Cerré el celular. Me encerré en el baño. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Los ojos hinchados, las mejillas pálidas, la expresión rota. Me sentía como un animal herido, atrapado en una jaula de la que no podía salir. Al día siguiente, todo fue aún peor. Cada paso que daba en los pasillos se sentía como una humillación. Las risas no eran disimuladas. Los susurros, constantes. Incluso los profesores notaban el ambiente tenso, pero nadie decía nada. Porque en este colegio, la popularidad es poder. Y Emma, con su círculo de arpías, tenía el trono asegurado. Pero lo que más me dolió no fue la burla. Fue la ausencia de Tiago. No apareció. No esa mañana, no en las primeras clases, no en el almuerzo. Busqué su rostro entre los grupos, pero no estaba. Me pregunté si se arrepentía. Si había visto la foto y había decidido que no valía la pena el escándalo. Que yo no valía el problema. Al llegar a casa, evité el celular. No quería más mensajes, más imágenes, más dolor. Me refugié en mis libros, en el silencio. Hasta que, al anochecer, alguien tocó mi ventana. Casi grité. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta. Corrí la cortina. Era él. Tiago. De pie en mi jardín, con una sudadera oscura, el cabello revuelto por el viento y los ojos, esos malditos ojos que siempre lograban derrumbar mis defensas. Abrí la ventana. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. No es buen momento. No ha sido un buen momento desde que nos conocimos, dijo, con una media sonrisa triste. Pero aquí estoy. Bajé. No porque debía, sino porque no podía evitarlo. Nos sentamos en los escalones del porche, con la noche cubriéndonos como un escudo. ¿Por qué no fuiste al colegio? Pregunté. Me sacaron de clase para hablar con la directora. Quieren que mantenga distancia contigo. Que no alimente el caos. Me reí. Una risa amarga, incrédula. Claro. Porque yo soy el caos. Tú no. Ellos. Mi mundo. Todo esto. ¿Y vas a hacerlo? ¿Vas a alejarte? Me miró, en silencio. Largo. Intenso. No. Me sorprendí. No. No voy a dejar que ellos decidan a quién puedo querer. Y ahí estaba. Dicha. Esa palabra que me negaba a pronunciar. Querer. Como si tuviera el poder de cambiarlo todo. Como si, al decirla, Tiago estuviera admitiendo algo que yo no me atrevía ni a pensar. Tiago, lo sé, interrumpió. Sé que esto es una locura. Que somos tan distintos que no tiene sentido. Pero también sé que cuando estoy contigo, me siento real. Verdadero. Como si por fin pudiera respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quise creerle. Y al mismo tiempo, el miedo me carcomía. ¿Tienes idea de lo que va a pasar si seguimos con esto? Nos van a destruir. Que lo intenten. No pienso esconderme más, Lucía. No si tú tampoco lo haces. Me temblaban las manos. Sentí que todo mi mundo se reducía a ese momento, a esas palabras. Y, sin pensarlo, lo besé. Fue un beso torpe, lleno de dudas y dolor. Pero también fue real. Intenso. Verdadero. Sus manos acariciaron mi rostro con una ternura desesperada, como si tuviera miedo de que me rompiera entre sus dedos. Cuando nos separamos, estábamos sin aliento. Él apoyó su frente contra la mía. Vamos a salir de esta, ¿sí? Juntos. Asentí, sin poder hablar. Pero dentro de mí, una chispa se encendía. Por primera vez, no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. Sin embargo, no sabíamos que la peor parte aún no había comenzado. Porque al día siguiente,
Al llegar al colegio, algo nos esperaba. Algo que no podíamos imaginar. El aire estaba pesado desde el primer momento en que puse un pie en el colegio. No era solo una sensación. Era algo real, casi físico, como si el ambiente entero se hubiera cargado de electricidad, de tensión. Algo se cocía a fuego lento, y lo presentí antes de que ocurriera. Caminé con pasos firmes, intentando no demostrar el miedo que hervía por dentro. El beso con Tiago había cambiado algo en mí. No era solo el hecho de que finalmente nos habíamos entregado a lo que sentíamos, sino que por primera vez, yo había dejado de huir. Me había quedado. Había elegido quedarme. Él estaba en la entrada, esperándome. Tenía el rostro tenso, los labios apretados. En cuanto me vio, supe que algo estaba mal. ¿Qué pasa? Le pregunté apenas estuve frente a él. Sucedió algo esta mañana. Me mostró su celular. Había un nuevo video circulando. No era solo la foto en el jardín. Era un montaje. Una recopilación cruel de nuestras interacciones, con música sarcástica, texto sobreimpreso burlándose de mí, frases editadas para hacerme parecer ridícula. La nerd que casó al rey. Del rincón al trono, por lástima. Tiago y su experimento social. Cientos de compartidos. Cientos de risas. Y lo peor, comentarios de personas que yo consideraba neutrales. Personas que nunca me habían hecho daño, que se habían sumado al circo como si nada. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me llevé una mano a la boca, como si pudiera contener el temblor de mi cuerpo. ¿Quién hizo esto? Pregunté, con la voz quebrada. Sofía lo publicó primero, pero ya está en todas partes. Estoy seguro de que Emma está detrás. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Caminamos juntos por el pasillo, como si estuviéramos cruzando un campo de minas. Tiago iba con la cabeza alta, sin mirar a nadie. Yo, por el contrario, sentía cada mirada como una quemadura. Cuando llegamos a nuestras taquillas, alguien había escrito con marcador negro sobre la mía, pu barra inversa trepadora. Tiago estalló. Golpeó la puerta del casillero con tal fuerza que varios estudiantes se detuvieron. ¿Qué les pasa? Gritó, su voz resonando como un trueno. ¿Es divertido atacar a alguien que nunca les hizo daño? ¿Eso los hace sentir fuertes? Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron estar ocupados con sus celulares. Pero entre la multitud, vi a Emma. De pie, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas disimulada. «Qué bonito discurso, Tiago», dijo ella. «Lástima que sea por alguien que no lo vale». Él se giró hacia ella, furioso. «Lo vale más que todos ustedes juntos. Y tú lo sabes». Emma soltó una risa. «No sé qué es más patético, que te hayas enamorado de una sombra o que creas que vas a poder cambiar este lugar. No quiero cambiar el colegio. Solo quiero que la dejen en paz. Entonces vas a tener que pelear con todos. Porque nadie aquí va a aplaudir tu nueva versión heroica». El silencio fue sepulcral. Todos observaban. Todos escuchaban. Y en ese momento, supe que esto ya no era solo sobre nosotros dos. Era sobre lo que representábamos. Sobre la posibilidad de que alguien como yo tuviera derecho a estar con alguien como él. Y eso los enfurecía. Tomé la mano de Tiago. Lo hice frente a todos. Sentí su sorpresa, pero no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. «Estoy cansada de tener miedo», dije, con voz firme. «No tengo por qué esconderme. No he hecho nada malo. Y si les molesta que alguien como él me quiera, ese es su problema, no el mío». Nadie habló. Pero en sus ojos, vi algo distinto. No era aceptación. Era desconcierto. Como si no supieran qué hacer con una Lucía que hablaba, que se defendía. La noticia se esparció como pólvora. El colegio entero estaba revolucionado. Unos nos apoyaban en secreto, enviando mensajes discretos. Otros redoblaban el acoso, intensificando los memes, los comentarios. Esa tarde, fui llamada a la dirección. Me senté frente a la directora, una mujer de voz fría y mirada dura. «Lucía, estamos preocupados por la situación». «¿Yo? ¿O está preocupada porque no me quedé callada?» «Nadie te está culpando, pero esta tensión no es buena para ti. Entonces dígale eso a los que editan videos y escriben insultos en mi casillero. No a mí». Salí de ahí con el pecho ardiendo. Tiago me esperaba afuera. Lo abracé. Lloré, pero esta vez no era solo por tristeza. Era por impotencia. «Nos quieren silenciar», susurré. «Entonces vamos a gritar más fuerte». Esa noche, él publicó una foto nuestra en su perfil. No una escondida. Una donde me besaba la mejilla, sonriendo. Y escribió,
Que hablen. Yo sé lo que siento. El caos fue inmediato. Comentarios divididos. Gente que lo apoyaba, gente que lo llamaba traidor. Y yo, en medio de todo, sintiéndome tan vulnerable como fuerte. Porque él había elegido. Me había elegido. Y por más difícil que fuera, no pensaba soltar su mano. El lunes siguiente, llegamos tomados de la mano. No fue planeado. No fue un acto de desafío. Fue un acto de verdad. Después de todo lo que habíamos enfrentado, después de todo lo que habían dicho, después de cada lágrima y cada herida invisible, no queríamos seguir escondiéndonos. Estábamos juntos. Punto. La primera en vernos fue una profesora, la de historia. Nos miró con sorpresa, pero no dijo nada. Luego vinieron los murmullos, como un enjambre de abejas zumbando por los pasillos. Algunos se apartaron. Otros se quedaron quietos, observando como si presenciaran un escándalo en vivo. Pero entre todas esas miradas, hubo una que me paralizó, mi madre. Sí, mi madre. Estaba allí, en la entrada del colegio, hablando con la directora. No supe qué hacía en ese momento exacto, pero al vernos, su expresión se endureció como nunca antes. Me solté de Tiago instintivamente, y él me miró confundido, pero no dijo nada. Me acerqué a ella, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Ella me miró fijamente, con los labios apretados. «Tenemos que hablar. Ahora». Miré a la directora, que evitaba mirarme a los ojos. Sabía que eso no era una coincidencia. Habían llamado a mi madre. Por mí. Por nosotros. Caminamos hasta un salón vacío, y ella cerró la puerta con un golpe seco. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó, con la voz cargada de ira contenida. «¿Es cierto todo lo que dicen? ¿Ese chico?» «Tiago. Se llama Tiago. Y sí, estamos juntos. ¿Tienes idea del daño que esto puede hacerte? ¿A mí? ¿O a ti? Porque yo estoy dispuesta a enfrentar lo que sea, pero tú nunca has soportado que haga algo que se salga del molde. Te están acosando. Te están humillando. Hay videos, fotos, burlas. ¿Eso no te importa?» «Sí me importa. Me duele. Pero no voy a dejar de vivir mi vida por miedo. No otra vez». Su rostro se endureció aún más. «Te vas a cambiar de colegio». Me quedé helada. «¿Qué?» «Ya hablé con la directora. Tienes una beca parcial en el Instituto Santa Clara. Empiezas la próxima semana». «No, Lucía. He dicho que no. Esta es mi vida, mamá. Por una vez, voy a decidir yo. Y me quedo». Salí del salón antes de que pudiera responderme. Caminé temblando, con los ojos nublados por las lágrimas. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía dejar que me arrancaran de todo lo que había construido. Tiago me encontró poco después, en el patio trasero. Me abrazó sin decir nada. Y en sus brazos, por primera vez en días, me sentía a salvo. «¿Todo bien?», preguntó. «No. Pero va a estarlo». Esa semana fue un torbellino. Algunos compañeros empezaron a mostrarse más cercanos. Clara, por ejemplo, se negó a dejarme sola un solo segundo. Se enfrentó a quienes comentaban a mis espaldas y hasta borró grafitis ofensivos que aparecieron en los baños. Otros seguían en su campaña de odio. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía indefensa. No estaba sola. Tiago me llevaba a casa todos los días. Estudiábamos juntos. A veces solo nos sentábamos en silencio, escuchando música. Su mundo y el mío comenzaron a mezclarse de maneras que jamás pensé posibles. Una tarde, me llevó a su casa. Era la primera vez. Me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. «Prepárate. Esto es un caos». No lo era. Era cálido, lleno de vida. Su madre nos recibió con una sonrisa amable y una bandeja de galletas. Su hermana menor me miró con curiosidad, pero pronto me arrastró al sofá para enseñarme su colección de libros de aventuras. Me sentí acogida, querida, en paz. «¿Ves?», dijo Tiago, tomándome de la mano mientras subíamos a su cuarto. «Este es mi mundo. Y quiero que formes parte de él. Me asusta. A mí también. Pero quiero intentarlo». Me besó entonces, lento, profundo. Cada beso suyo tenía el poder de desarmarme, de reconectarme con todo lo que había estado dormido en mí. Esa noche, mientras caminábamos de regreso, lo supe. Ya no era una simple atracción. Era amor. Y estaba creciendo rápido, sin permiso. Pero la calma no duró. Al día siguiente, alguien dejó un sobre anónimo en mi casillero. Dentro había una hoja impresa. Una amenaza. «Termina con él. O lo destruimos». No había firma. No había pistas.
Pero el mensaje era claro. Me temblaban las manos mientras lo leía. Tiago me lo arrebató de las manos en cuanto me vio. Su rostro cambió. Ya basta. Voy a hablar con la directora. No. ¿Qué? No quiero que parezca que estamos llorando por todo. Esto es lo que ellos quieren. Que tengamos miedo. Que nos escondamos. ¿Y qué sugieres? Que sigamos juntos. Que no dejemos que nos separen. Que vivamos esto como si nadie más importara. Me miró, con una mezcla de orgullo y preocupación. Eres más fuerte de lo que pensaba. Lo soy porque te tengo a ti. Y así seguimos. Unidos. Fuertes. Decididos. Pero sabíamos que la guerra aún no había terminado. Y que el siguiente golpe podía venir de cualquier parte. La amenaza en el casillero no fue un acto aislado. Fue el primer temblor de un terremoto que estaba por venir. En los días siguientes, las miradas se volvieron más duras, los comentarios más venenosos, y lo que antes eran rumores se transformó en una campaña orquestada con un solo objetivo: rompernos. Los grupos de WhatsApp estallaron con teorías, insultos disfrazados de bromas, y memes crueles. Pero lo que realmente encendió la mecha fue el nuevo rumor que alguien sembró con precisión quirúrgica: Tiago solo está con ella por una apuesta. Era una frase sencilla, casi infantil, pero cargada de veneno. En cuestión de horas, todo el colegio hablaba de eso. Se decía que había sido un reto entre amigos, que el objetivo era seducirme y luego dejarme justo cuando más confiara en él. Las versiones cambiaban según la boca que las contara, pero todas coincidían en una cosa: yo era el experimento, la víctima. Al principio, no le di importancia. Pensé que si simplemente lo ignorábamos, se apagaría solo. Pero no fue así. Las burlas se hicieron más descaradas. En los pasillos, me gritaban: «Cuidado, Lucía, esa sonrisa es parte del plan». Algunos se reían a carcajadas. Otros grababan desde sus teléfonos. Tiago estalló. Lo vi perder el control como nunca antes. En medio del patio, empujó a uno de los que más hablaba, lo acorraló contra una pared y le gritó que se callara. «Te atreves a repetirlo otra vez y te juro que te arrepientes». Los separaron entre gritos, y aunque nadie salió herido, la dirección actuó de inmediato. Lo suspendieron por 3 días. 3 días. 3 días sin verlo en clase, sin sus mensajes en los recreos, sin su mano apretando la mía cuando sentía que me iba a derrumbar. Me sentí vacía. Expuesta. Y lo peor de todo fue que empecé a dudar. No porque creyera el rumor. No realmente. Pero el silencio de algunos de sus amigos me carcomía. Nadie lo defendía. Nadie salía a decir que era mentira. Nadie ponía la cara por nosotros. Fue entonces cuando cometí el error. Uno que no puedo olvidar. Estaba en la biblioteca, buscando un libro para distraerme, cuando se acercó Matías, uno de los amigos más cercanos de Tiago. Siempre había sido simpático conmigo, aunque distante. Esa tarde, me habló con una seriedad que me heló la sangre. «¿Necesitas saber algo?» Me senté frente a él, con el corazón acelerado. «¿Qué cosa?» Al principio, era verdad. Me quedé sin aire. ¿Qué? La apuesta. Fue una estupidez entre Tiago y Andrés. Vamos a ver si puedes hacer que Lucía se enamore de ti en menos de un mes. Pero eso fue antes. Muy al principio. Tiago se rió. Dijo que ni siquiera sabía quién eras. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Pero luego, todo cambió. No sé en qué momento, pero lo vi. Empezó a hablar de ti diferente. A buscarte de verdad. A ignorarnos para estar contigo. La apuesta se volvió irrelevante. Y cuando se dio cuenta, la canceló. Peleó con Andrés. Rompió con Emma. Todo por ti. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Le agradecí por decírmelo y me fui. Caminé por los pasillos como una autómata, con los pensamientos revueltos, con el corazón hecho un nudo. Esa noche, cuando Tiago me llamó, no respondí. Tampoco le respondí los mensajes. Necesitaba pensar. Al día siguiente, él apareció en la puerta de mi casa. «Lucía, por favor. Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, frente a frente. Su rostro era una mezcla de angustia y cansancio. «Matías me dijo que hablaste con él». «Sí. Me lo contó todo». Él bajó la mirada. «Fue una estupidez. Una broma inmadura. Nunca pensé que llegaría a importarme a alguien como tú. Y cuando empezó a pasar, no supe cómo manejarlo. Me sentí usada. No por lo que él sentía ahora, sino por lo que significaba haber sido un objeto de burla, de apuesta, de juego. ¿Por qué no me lo dijiste tú?» «Porque tenía miedo de perderte». «¿Y no ves que ocultarlo fue peor?» «Sí.
Lo veo ahora. Y me arrepiento cada segundo. Pero también sé que nada de eso fue real. Lo único real eres tú. Me buscó con la mirada. Sus ojos estaban rojos. Lucía, te amo. Me congelé. No lo esperaba. No así. No en medio de todo el caos. ¿Me amas? Sí. Y no espero que me creas ahora. Solo, no te alejes. No me dejes. Me levanté. Caminé hasta la ventana. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Quería gritar. Quería creerle. Quería volver al momento en que todo era sencillo. Pero ese momento ya no existía. Lo miré. Yo también te amo, Tiago. Pero necesito tiempo. Necesito sanar esto. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Me abrazó. Fuerte. Como si quisiera guardar el calor de ese abrazo por si no había otro. Aquí estaré. Cuando estés lista. Los días siguientes fueron silenciosos, como si el mundo entero hubiera bajado el volumen a mi alrededor. Tiago cumplió su promesa, no insistió, no presionó, no volvió a mi puerta como en otras ocasiones. Me dio espacio, y al mismo tiempo, su ausencia era un eco constante que se instalaba en cada rincón de mi vida. Iba al colegio como una sombra. Clara seguía a mi lado, siempre firme, siempre presente, pero hasta ella notaba que algo en mí se había roto. No era solo la revelación de la apuesta. Era todo. El colapso de la ilusión, la exposición pública, las heridas abiertas que nadie más parecía ver pero que me consumían desde dentro. Había momentos en que quería correr a sus brazos, decirle que lo perdonaba, que su amor era suficiente para curar cualquier cosa. Pero otros en que el dolor me susurraba que no era tan simple. Que el amor, por más fuerte que fuera, no podía apagar la humillación, la traición involuntaria, esa sensación de haber sido observada como un trofeo que él ni siquiera sabía que deseaba. Una tarde, después de clase, me refugié en la azotea del colegio. Casi nadie iba allí. Era mi rincón, el único lugar donde podía pensar sin que las voces ajenas me tocaran. Estaba sentada con los auriculares puestos cuando lo vi. Tiago. Parado en la puerta, dudando si acercarse. Nuestros ojos se encontraron, y fue como si todos los recuerdos, todos los besos, todas las promesas y las lágrimas volvieran de golpe. No dije nada. Él tampoco. Se acercó despacio y se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Cómo estás? Preguntó, con voz baja. No lo sé. Yo tampoco. Guardamos silencio por un rato. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos que contrastaban con el frío que sentía en el pecho. A veces, dije sin mirarlo, me pregunto si todo esto valió la pena. Él suspiró. Yo me lo pregunto todos los días. Pero cada vez llego a la misma conclusión. Sí. Valió. Porque te conocí. Porque por primera vez en mi vida, sentí algo verdadero. Algo que no dependía de mi apellido, ni de mi grupo, ni de mi popularidad. Solo de ti. Lo miré. No había arrogancia en su voz. No había ese aire de seguridad que solía envolverlo. Era solo un chico. Un chico herido. Un chico que me amaba. No sé si pueda volver a confiar, susurré. No te pido que confíes ahora. Solo, que no cierres la puerta para siempre. Asentí. Era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Pero en mi interior, algo empezaba a moverse. Un deseo de reconstruir lo que habíamos perdido. Una chispa. Una esperanza. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Clara me llevó a un salón donde varios compañeros estaban reunidos. Me sorprendió ver sus rostros, muchos de los cuales habían sido neutrales o incluso hostiles conmigo semanas atrás. Queremos pedirte disculpas, dijo uno de ellos. Por no hacer nada. Por reírnos cuando no debimos. Por quedarnos callados. Clara nos dijo lo valiente que fuiste. Lo que has soportado. Y ahora, queremos que sepas que no estás sola. Me quedé sin palabras. Uno a uno, varios estudiantes compartieron palabras, gestos, disculpas. No era una solución mágica. No borraba el daño. Pero era un inicio. Un puente. Cuando salí del salón, Tiago estaba esperando. Lo abracé sin pensar. Todavía duele, le dije. Pero ya no estoy rota. Y quiero intentarlo. De nuevo. Sus brazos me rodearon como si su vida dependiera de ello. Gracias, murmuró. Prometo que esta vez, no te voy a fallar. Esa noche, publicamos una foto juntos. Sonriendo. No para demostrar nada a los demás, sino para recordarnos a nosotros mismos que, después de todo, seguíamos aquí. Que el amor había resistido. Que aún había camino por recorrer. Pero que valía la pena.
Los días que siguieron a nuestra reconciliación fueron extrañamente tranquilos, como si el huracán que había arrasado nuestras vidas hubiera dejado detrás un silencio incierto. Había paz, sí, pero también una tensión que se sentía en el aire, una especie de expectativa contenida, como si todos esperaran el próximo escándalo, el siguiente golpe. Tiago y yo estábamos más unidos que nunca, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. A veces, bastaba una mirada de reojo, un comentario velado en los pasillos, una carcajada detrás de nosotros para que mis defensas volvieran a levantarse como murallas. Él lo notaba. Siempre lo notaba. Y cada vez que sucedía, apretaba mi mano con fuerza, como si ese gesto pudiera anclarme a la realidad que habíamos construido juntos. Aún así, algo me inquietaba. Había una sombra que no terminaba de irse. Sabía que Emma no se había rendido. No porque hiciera algo directo, sino precisamente por su silencio. Su ausencia en medio del caos me hacía pensar que estaba planeando algo más. Algo peor. Clara también lo presentía. Una tarde, mientras estudiábamos juntas, me miró con seriedad. Ella no ha terminado, Lucía. No es de las que aceptan perder. No puede hacernos más daño. Todo el colegio sabe lo que pasamos. Pero aún puede hacer que lo pierdas a él. Y eso sería peor. Me quedé en silencio. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Emma no necesitaba atacarme directamente. Podía sembrar dudas. Podía jugar sucio. Y eso me preocupaba. Días después, mis temores se confirmaron. Fue durante una clase de educación física. Los chicos estaban jugando fútbol y nosotras hacíamos ejercicios de resistencia. Yo intentaba concentrarme, cuando de pronto, escuché el grito. Lucía, ven rápido. Era Clara, corriendo hacia mí, con el rostro pálido. Es Tiago. Algo pasó. Mi corazón se detuvo por un segundo. Corrí tras ella, cruzando el patio hasta el vestidor masculino, donde un pequeño grupo de estudiantes se agolpaba alrededor de un teléfono. Cuando llegué, supe que algo estaba mal. Muy mal. En la pantalla, alguien reproducía un video. Al principio, solo se veía una habitación en penumbra. Luego, la voz de Tiago. Reconocible. Clarísima. Sí, lo hice por una apuesta. Quería ver si podía enamorarla. Y lo logré. Fue tan fácil, tan ingenua. Mi mundo se detuvo. La sangre desapareció de mis venas. No podía respirar. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas audible. Nadie respondió. Tiago apareció a los pocos segundos, empujando a los curiosos con fuerza. Cuando me vio, supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmado. Le mostraron el video. Lo vio. Y su rostro cambió por completo. Eso es mentira. Está editado. Yo nunca dije eso. Lo juro. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien lo había grabado. O al menos, había usado fragmentos de su voz para armar una confesión falsa. Y el resultado era devastador. Me alejé de él. No porque le creyera, sino porque no podía soportar la mezcla de dolor, rabia y desesperación que me inundaba. Lucía, mírame. No soy yo. Tú me conoces. Sabes que no diría eso. Necesito pensar. Salí corriendo. No podía quedarme allí. No con tantas miradas encima. No con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, me encerré en mi cuarto. No respondí mensajes. No hablé con nadie. Pero no pude evitar recordar cada detalle, cada gesto, cada palabra que habíamos compartido. ¿Era posible que todo hubiera sido una farsa? ¿Que me hubiera engañado tan profundamente? Al día siguiente, Clara vino a buscarme. No me dio opción. Vamos. Tienes que escuchar esto. Me llevó a su casa. Allí, frente a su computadora, reprodujo una grabación. Es el audio original. Lo encontré en una cuenta secundaria. Y no tiene la parte de la apuesta. Escuché con atención. Era la misma escena, la misma voz, pero el contexto era completamente diferente. En realidad, Tiago hablaba con Matías, contándole lo arrepentido que estaba de lo que alguna vez había sido una broma. Lo peor es que empecé por una estupidez, pero ahora, no sé cómo vivir sin ella. La amo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Habían manipulado sus palabras. Lo habían hecho para destruirnos. Y yo, aunque solo por un instante, dudé de él. Esa noche, fui a su casa. Cuando abrió la puerta y me vio allí, no dijo nada. Me abrazó. Nos quedamos así por minutos, sin hablar. Lo siento, susurré. No por dudar de ti, sino por no haber venido antes.
No importa. Estás aquí. Eso es todo lo que necesito. Nos sentamos en su habitación. Me contó todo. Cómo lo habían grabado sin permiso, cómo habían usado su voz para hacer parecer que todo había sido un juego. Sabía que Emma estaba detrás. No tenía pruebas, pero conocía su forma de actuar. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora seguimos. Más fuertes. Más unidos. Porque ya no tienen nada con lo que herirnos. Nos besamos. Y esta vez, no hubo dudas. No hubo miedo. Solo amor. Puro. Real. Inquebrantable. Los días que siguieron fueron como un amanecer después de una larga tormenta. El video manipulado se desmanteló con pruebas claras. Clara, con su incansable fuerza y astucia, difundió la versión original junto a una explicación detallada de cómo habían editado la grabación. Los alumnos comenzaron a ver la verdad. Los comentarios hirientes desaparecieron lentamente, y el silencio que alguna vez me asustó ahora traía paz. A Emma, por otro lado, la situación se le volvió insostenible. La dirección del colegio, presionada por padres, profesores y por una denuncia formal respaldada por los audios y publicaciones, tomó una decisión firme. Fue suspendida por tiempo indefinido. Su reinado había terminado. Pero no celebré. No porque no sintiera alivio, sino porque entendí que lo que nos había ocurrido no era solo culpa de una persona. Era un sistema. Un entorno tóxico que permitía que el bullying, la crueldad disfrazada de humor y la indiferencia fueran la norma. Y yo ya no quería ser parte de ese silencio. Así que un día, me levanté en medio de clase. Tiago me miró desde su pupitre. Clara me dio un leve asentimiento. Fui al frente, le pedí permiso al profesor para decir algo. Mi voz tembló al principio, pero luego se llenó de firmeza. Durante meses fui blanco de burlas, ataques y humillaciones. Todo por haberme enamorado de alguien que, según las reglas no escritas de este colegio, no me correspondía. Pero hoy quiero decir algo, no me arrepiento. Me enamoré, sí. De alguien con quien jamás pensé compartir mi vida. De alguien que, pese a sus errores, eligió amarme con verdad. Y si eso es motivo de burla, entonces estamos más rotos de lo que creemos. Hubo silencio. Largo. Pesado. Y luego, un aplauso. Primero uno. Luego otro. Hasta que toda la clase aplaudía. Incluso algunos que se habían reído de mis semanas antes. Incluso aquellos que no tenían el valor de hablar, pero entendían. Ese día, algo cambió. No en los demás. En mí. Dejé de tener miedo. Me convertí en alguien nueva. Alguien que sabía cuánto valía. Alguien que había aprendido a amar, y a amarse. Tiago me esperaba en la salida. Me abrazó con fuerza, me levantó del suelo y giró conmigo entre risas. Estoy tan orgulloso de ti, dijo. Más que nunca. Gracias por quedarte. Gracias por no dejarme ir. Las semanas siguientes fueron más ligeras. Empezamos a construir algo real, sin el ruido alrededor. Salíamos juntos sin escondernos. Estudiábamos en la biblioteca, caminábamos tomados de la mano por los pasillos. Había respeto. Había admiración. Algunos alumnos incluso se acercaron para pedirme consejos sobre cómo resistir el odio. Yo no era la chica invisible. Era alguien. Era Lucía. Y estaba enamorada. El último día de clase fue especial. Tiago me pidió que lo esperara en el patio trasero, nuestro lugar. Fui allí con el corazón acelerado. Él me esperaba con una sonrisa nerviosa y una cajita en las manos. Antes de que pienses lo peor, dijo, no es un anillo. Aún no. Me reí. Entonces, ¿qué es? Abrió la caja. Dentro había un colgante con una pequeña estrella grabada. Me recordaste que incluso en la noche más oscura, hay luz. Quiero que lo lleves siempre. Como símbolo de lo que superamos. Me temblaron las manos al tomarlo. Él lo colocó alrededor de mi cuello y me besó suavemente. Ese beso no fue como los otros. Fue una promesa. Un comienzo. Un estoy aquí y no me voy. Años después, cuando miré atrás, no recordé los insultos, las lágrimas ni las noches solitarias. Recordé su sonrisa al verme cruzar el patio. Recordé el temblor de sus dedos al tomar mi mano por primera vez. Recordé cómo, en medio de una guerra absurda, encontramos algo puro. Algo nuestro. Me enamoré del chico más popular de la escuela. Y todos lo supieron. Pero más importante aún, yo también supe quién era. Y eso lo cambió todo.